estudiantes y las estudiantes del curso por Zoom. Esta es una sesión que, por ser la conferencia de cierre, va a ser transmitida de manera simultánea por los canales de la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Geografía, la Escuela de Antropología, el Doctorado de Ciencias Sociales y el canal mismo de la cátedra, y vamos a estar proyectando esta conferencia de cierre desde Facebook, desde Zoom para el grupo del curso, y también por YouTube en el canal de la Facultad de Ciencias Sociales y de las otras unidades académicas que mencioné. Como lo planteamos al inicio de este curso hace exactamente 16 semanas, que fue cuando empezamos, desde entonces hemos tenido una sesión semanal en la que hemos discutido los más diversos temas, pasando por el tema de la memoria en la conferencia inaugural que tuvimos con Margarita Banini. Hemos trabajado el tema de la diversidad étnica y cultural de Centroamérica, el tema del patriarcado, el tema de la sociedad y política, la geopolítica, el tema de la violencia, el tema de la economía centroamericana, de la migración y de la política a nivel regional, y a nivel de algunos casos, la cultura también hemos discutido. Pero para la conferencia de cierre, tratando de responder a cuál futuro para Centroamérica, hay un tema que es ineludible, inevitable, obligatorio, que es el tema de la relación entre sociedad y naturaleza, y que hoy discutimos cada vez más a partir de las noticias que nos llegan de esta región diversa, pero también sometida a eventos naturales cada vez más intensos y más frecuentes y con mayor impacto social, que es el tema del cambio climático. No podíamos dejar de discutir a profundidad y de reflexionar a profundidad sobre esta realidad del cambio climático, que impacta de manera severa y con costos de diverso tipo, económicos, sociales, a la región centroamericana, al istmo centroamericano. Y por eso esta conferencia final tratará sobre el tema de Centroamérica ante la encrucijada del cambio climático. Y para ello tenemos un invitado de lujo. Contamos con la participación como conferencista al doctor Pascal Giraud. Pascal en este momento se desempeña como director de la Escuela de Geografía de esta universidad, y de hecho la sede, formalmente hablando, de la cátedra es en la Escuela de Geografía, y Pascal fue una persona clave no solo en la construcción del concepto de la cátedra, sino también en el impulso de su desarrollo. Hasta marzo de 2018, Pascal estuvo trabajando como coordinador de proyecto y asesor del ministro de Ambiente y Energía de nuestro país, de Costa Rica, en temas de cambio climático. Es miembro del equipo negociador de cambio climático de Costa Rica desde el año 2014. Ha trabajado como consultor internacional en los últimos 30 años con diversos organismos internacionales, incluyendo PNUD, BID, Banco Mundial, ONU, FAO y también la UICN. Ha trabajado en particular como consultor en Centroamérica y el Caribe en temas de políticas ambientales y ordenamiento territorial, gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Ha participado en misiones post-desastres en varios países del mundo, por ejemplo, la India, Argentina, Bolivia, en el Caribe también, incluyendo Haití y la región centroamericana. En términos académicos, él es portador de un diploma de Etudes Approfondies de DEA en Geografía de la Universidad de París III, en Francia, y tiene además un máster en Master of Science en Geografía de la Universidad de Wisconsin y un Bachelor of Arts en Geografía de Clark University en Estados Unidos. Enseña desde hace más de 33 años en la Escuela de Geografía.
Ha dictado cursos en temas como el ordenamiento territorial, gestión ambiental, gestión de riesgos, geografía económica y geografía política. Tiene más de 25 artículos publicados en revistas internacionales y capítulos de libros. Creemos que la cátedra considera que Pascal es por eso la persona indicada para hacer esta reflexión de cierre alrededor del tema de Centroamérica ante la encrucijada del cambio climático. Buenas tardes, Pascal, y tenés la palabra. Muchísimas gracias, Alberto, y muy buenas tardes a todos y todas. Es un gran gusto estar acá de vuelta. Se recordarán que estuve a cargo de una charla junto con mi colega, el doctor Carlos Granados, hace unas semanas atrás, pero hoy quisiera compartir con ustedes pues esta reflexión sobre el reto del cambio climático en la región centroamericana. Bueno, el cambio climático es un tema que me preocupa desde hace ya muchos años y que he trabajado particularmente en esta región, pero también en otras regiones del mundo. Creo que es importante recordar dos cosas. Uno, que es un fenómeno global, planetario, y por ende hay que entender también lo que pasa a nivel de diferentes escalas. La región centroamericana estamos insertos en grandes conjuntos espaciales y también dependemos mucho de lo que pasa en otra parte del mundo en cuanto al estado de la atmósfera y el futuro del clima. Entonces, voy a tratar de dividir mi charla en las siguientes secciones. Voy a ver si me deja pasar la lámina. Ahí está. Voy a empezar con un muy breve marco conceptual porque es importante entender un poco la relación entre clima y riesgo. Un breve recuerdo de que pues aún ahora, digamos, sin, digamos, un cambio climático en su fase avanzada, hemos sufrido pues por desastres recurrentes en la región y que es importante entender cómo se ha manifestado en el pasado para entender cómo vamos a tener que manejar esto en el futuro. Luego vamos a hablar un poco del cambio climático a nivel global y centrarnos realmente en el corazón de esta charla es sobre los escenarios de cambio climático y qué va a pasar con el clima en Centroamérica, cuáles son los escenarios que tenemos, qué implicaciones tienen para la sociedad centroamericana. Creo que a lo largo de este curso han visto diferentes facetas de la problemática cultural, social, geopolítica, política de las sociedades centroamericanas y creo que es un excelente elemento que permite entender efectivamente con todos los problemas que tenemos hoy en día, pues nos viene pues un problema mucho más grande sobre la cual además vamos a tener una incidencia limitada de poder modificar porque no somos una región emisora de gran calado, pero que va a tener un impacto desproporcional en la región centroamericana en las próximas décadas. Entonces, para ir rápidamente con el marco conceptual, esta es una figura sacada del último informe de diagnóstico del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es el máximo órgano científico que opera paralelo a la Convención de Cambio Climático, que agrupa más de 2.000 científicos de todo el mundo. Fue realmente el IPCC que se creó antes de la convención, que recomendó la creación de una convención en Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático y más o menos cada 7 años publican su informe y ya vamos por el sexto casi. El sexto debería salir en los próximos meses. En este marco conceptual plantean dos visiones, digamos, de que el clima tiene por un lado una variabilidad natural, pero también hay lo que llamamos el cambio climático antropogénico, que sí se ve, digamos, acelerado e intensificado por las emisiones de
de gases de efecto invernadero por parte de las sociedades humanas en todo el mundo. Y esas emisiones dependen muchas veces de las trayectorias socioeconómicas, del nivel de industrialización o desarrollo tecnológico, también está correlacionado con la riqueza, a más riqueza, más emisión, porque se usan más vehículos, se viaja más, y que también varía mucho, digamos, de país a país. O sea, hay un tema ahí de gobernanza del cambio climático y una economía política del cambio climático que es importante subrayar, y volveré a eso en mis conclusiones. En el centro tenemos esa relación conceptual de que el riesgo es realmente una función de tres cosas. Para que haya situación de riesgo climático, tiene que haber una sociedad o componente de la sociedad o sistemas o infraestructura expuesta y vulnerable, y que tiene que haber peligros naturales que muchos de ellos derivan hoy en día del clima. Es decir, tenemos también amenazas sísmicas y volcánicas, particularmente en Centroamérica, pero sin duda los escenarios de riesgo que están evolucionando más rápidamente son los escenarios de riesgo climático, y ya constituyen la mayoría de los eventos de desastre en nuestra región. Entonces, en términos más visuales, tenemos por un lado los peligros o las amenazas, que no son exactamente lo mismo. La amenaza, digamos, del cambio climático se traduce en eventos extremos como huracanes, vendavales, como sequías, pero que esas a su vez se traducen en inundaciones, en deslizamientos, que son los peligros que realmente generan daños y pérdidas. Eso para poder entender el escenario de riesgo hay que entender cuál es la vulnerabilidad, y obviamente gente que vive en condiciones precarias o en viviendas inseguras o en zonas inseguras, tienen una mayor vulnerabilidad muchas veces, y una mayor exposición. Y eso hace de que el riesgo a extremos lluviosos, por ejemplo, y a inundaciones, pues tiene una expresión espacial diferenciada, ¿verdad? Hay zonas más riesgosas que otras, y eso muchas veces determinado por esa combinación de factores de vulnerabilidad y exposición ante un peligro. Claro, hay sistemas más sensibles que otros, y individuos dentro inclusive de un hogar o de una familia, hay poblaciones menor de edad, adultos mayores, gente con discapacidades. Hay miles de formas de determinar lo que es la sensibilidad y la vulnerabilidad ante riesgos climáticos. Han llevado buena parte de estas 15 clases anteriores desmenuzando, digamos, la vulnerabilidad de la región centroamericana, así que no me voy a detener mucho en esto. Y luego hay la capacidad adaptativa, es decir, cómo podemos adaptarnos. Y creo que es importante recordar que hemos sido, como muchas otras regiones en desarrollo, pues regiones muy adaptadas, y que hemos sabido hacer lo mejor con lo poquito que hemos tenido. Inclusive hemos logrado pues adaptarnos muy bien a las condiciones climáticas. Muchas de las culturas ancestrales mesoamericanas pues han sabido también adaptarse a cambios en condiciones climáticas. Hemos coexistido con huracanes durante centenares, por no decir miles de años, en la región mesoamericana, y que hay algunas lecciones importantes que hay que rescatar. Entonces, otra faceta del riesgo que es importante contrastar es entender de que el riesgo se puede concentrar en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? El riesgo extensivo, que es generalmente la palabra que usamos para caracterizar desastres de baja magnitud, o sea, que no tienen impactos sociales o económicos devastadores, pero son de alta frecuencia, ocurren muy a menudo. Es el típico riesgo provocado por el clima, porque pasa un deslizamiento, una inundación ahora en Turrialba, pero es diferente al riesgo intensivo, que es un desastre de alta magnitud, de baja frecuencia. El famoso evento, ¿verdad?
con un siglo de recurrencia como el huracán Mitch o eventos, digamos, que no tienen tanta frecuencia, pero que cuando impactan, tienen un enorme impacto. Y entonces, eso es importante distinguirlo porque tienen consecuencias distintas en la región. Y si hablamos de las islas del Caribe, es todavía más fuerte ese contraste entre un evento de alta magnitud puede realmente tener impactos muy duraderos en pequeñas islas en desarrollo. El riesgo emergente, que es un poco esos nuevos peligros que se concatenan, ¿verdad? Y el hecho que vivamos en una región multiamenaza, es decir, tenemos y hemos tenido, de hecho, este mes de julio, temblores ¿verdad? Y terremotos al mismo tiempo que altas lluvias, y eso obviamente combinados puede generar escenarios de riesgo amplificado, ¿verdad? O riesgo emergente. Y finalmente el cambio climático viene a agregar condiciones nuevas, va a exacerbar condiciones existentes de riesgo, va a hacer que las estaciones lluviosas van a ser probablemente más intensas, las sequías y las estaciones secas también, y luego va a haber riesgos totalmente nuevos y amenazas totalmente nuevas como el aumento del nivel del mar. Y eso lo vamos a ver en más detalle. Entonces, por ejemplo, el riesgo extensivo tiene que ver justamente con esa construcción social del riesgo. Por ejemplo, aquí hay un mapa de Ecuador con la ubicación de eventos, digamos, intensos de alta magnitud y luego ese ruido de fondo que nos da los pequeños y medianos desastres, ¿verdad? Que son los que realmente van erosionando ese acervo del desarrollo, donde se cae un puente, se caen unas casas, se inunda un barrio, y eso es lo que es el trabajo de todos los años de las comisiones de emergencia de la región y de la defensa civil. La pérdida por desastre extensivo tal vez no son eventos de gran magnitud, pero acumulada sí tienen consecuencias para la salud, la educación. Es una erosión permanente. Es como un colega me decía de que era como llenar un balde lleno de agujeros, ¿verdad? Usted se desarrolla, pero cada año pierde una parte de lo que usted invirtió y tiene que volver a construir tendidos eléctricos y líneas de transmisión y acueductos, etcétera, ¿verdad? Es decir, los riesgos extensivos de hoy pueden convertirse en riesgo intensivo de mañana. Es decir, las condiciones están para que vuelva a suceder, digamos, eventos extremos como los que vivimos en el 98, como el huracán Mitch. Las condiciones están dadas para que eso sea. Entonces, ¿cuáles son las tendencias actuales del riesgo en la región aquí mesoamericano o centroamericano? Bueno, este mapa ilustra la ruta de los principales huracanes registrados desde mediados del siglo XIX. Es decir, como pueden ver en ese rayerío, pues vivimos en una región surcada por huracanes, particularmente en el Caribe, pero también, como pueden ver, también en la cuenca del Pacífico, frente a las costas, sobre todo de México y Guatemala y El Salvador, pero también que tienen efectos concatenados muchas veces que afectan hasta Panamá y Costa Rica. Entonces, como pueden ver, somos una región expuesta a huracanes. Aquí está la ilustración que ilustra pues, el impacto del huracán Mitch en octubre de 1998, que dejó pues, una enorme cantidad de daños y aquí tienen los números, 6.600 muertes, 8.000 personas que ni aparecieron, que son desaparecidos, más de 2.100.000 afectados, es decir, gente que tuvieron que desplazarse y estar en albergues, 170 puentes destruidos y 70% de las carreteras en Honduras destruidas, es decir, o dañadas. Es decir, realmente un desastre de gran magnitud, sobre todo para Honduras, pero también afectó a Guatemala y El Salvador y partes del norte de Nicaragua. Es decir, ese es el tipo de evento que vamos a seguir viendo. Otra amenaza que ha vivido la región, que es más
más de desarrollo lento es la sequía y el famoso corredor seco mesoamericano, ¿verdad? Que incluye partes de México, Guatemala, prácticamente todo El Salvador, Honduras y la parte norte de Costa Rica y oeste de Nicaragua, forman parte de este arco seco centroamericano, que son áreas donde la estación seca tradicionalmente siempre ha durado entre 4 y 6 meses al año. A veces, justamente por variabilidad climática, sobre todo por el fenómeno del Niño, se puede exacerbar y extender más la estación seca. Y eso se traduce muchas veces en tragedias y situaciones severas de inseguridad alimentaria en la región. Aquí vemos algunas de las estadísticas, ¿verdad? De la inseguridad alimentaria, son datos del 2018, 200,000 personas en inseguridad alimentaria en Nicaragua, en 500,000 en Honduras, 210,000 en El Salvador y 500,000 en Guatemala. Y vamos a ver más adelante otros datos también preocupantes sobre la situación actual de alerta en que está viviendo muchas partes del CA4 frente a la inseguridad alimentaria. Otro fenómeno que se da en muchas ciudades centroamericanas durante meses de verano es el racionamiento del agua. Y ese es algo que sabemos que ya no pasa un verano en Tegucigalpa sin que haya barrios con racionamiento. Hasta en Costa Rica hemos empezado a tener periodos de racionamiento, cosa que nunca había sucedido antes. Y es prácticamente en todo el corredor seco donde se dan esas escaseces. Aquí tenemos un mapa de Nicaragua, donde están en amarillo aquellos departamentos o municipios que han tenido problemas de suministro de agua por sequía, ¿verdad? Y en el rojo aquellos municipios que están dentro del corredor seco. Entonces, esos son temas que estamos viviendo ya. Esta es la situación actual de Centroamérica. Ese es el mapa que les hablaba, eso es sacado del Fuse Net, que es un sitio de monitoreo de la hambruna a nivel mundial. Y lamentablemente en Centroamérica estamos junto con otros países como el sur del Sudán, Afganistán, Etiopía, Eritrea, entre, digamos, los países que están siendo monitoreados por situaciones de extrema crisis alimentaria e inseguridad alimentaria. Y como pueden ver, aquí en la clasificación, en amarillo están los países con un nivel de estrés bastante grande y en cafecito, crisis de seguridad alimentaria. Ya todavía no es emergencia ni hambruna, pero estamos a medio camino, ¿no? Y estamos hablando, pero obviamente en este momento se conjuga el efecto pues del clima con una situación socioeconómica agravada por la pandemia, por el COVID-19 que está viviendo muchos países de la región. Entonces, se van nuevamente acumulando amenazas. Aquí estamos hablando de un escenario de múltiples amenazas, en este caso, una crisis económica causada por el COVID-19, pues inmediatamente repercuta en situaciones de inseguridad alimentaria. Esto se suma a eventos cada vez más frecuentes. Tuvimos el año pasado 2 huracanes categoría 4 que impactaron prácticamente en la misma zona de Centroamérica. Entraron por Puerto Cabezas en la costa caribe norte de Nicaragua, ingresaron al territorio centroamericano y cruzaron, en el caso de ETA, cruzó hacia Honduras y dejó también enormes impactos en Honduras. Y en el caso de Iota, pues cruzó el istmo hacia El Salvador, pero también afectó Guatemala y El Salvador. Es decir, estamos hablando de eventos, 2 huracanes prácticamente a pocas semanas de diferencia, con todo lo que implica recuperarse de un evento de esta magnitud, y sin tener el tiempo de recuperar tuvieron otro encima. Entonces eso sí nos da señales de que, bueno, aquí algo pasa con el clima, y creo que los últimos acontecimientos a nivel mundial
nos han demostrado de que estamos ante pues sorpresas como había predicho muchos modelos de cambio climático, de que vamos a tener eventos cada vez más inusuales, calores sin precedentes en Canadá, en la costa oeste de Canadá, que llegó hasta 49, 48 grados centígrados, partes de Vancouver, al norte de Vancouver, inundaciones también extraordinarias en Alemania y China, y aquí pues acabamos de vivir en Costa Rica pues un evento bastante extraordinario también en Turrialba y en buena parte de la vertiente caribe de Costa Rica. Salud. Este es otro mapa que nos ilustra la diferencia grande entre el niño y la niña. El niño y la niña son parte de lo que llamamos la variabilidad climática, que siempre ha existido variaciones en los promedios del clima. Y el niño y la niña son dos expresiones. Eso ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se empiezan a recalentar, se debilita la corriente de Humboldt, que sobre todo afecta a la parte de la costa pacífica de Sudamérica, y esto se manifiesta en su fase cálida, digamos, con sequías prolongadas, donde la estación seca dura más de lo esperado. Y vean dos mapas generados por el Centro Regional de Recursos Hidráulicos, que es una de las instituciones de la integración centroamericana más antiguas, que fue fundada en 1961, durante la primera era, digamos, del sistema de integración centroamericano, y que agrupa a todos los institutos meteorológicos y vulcanológicos de la región, y que genera periódicamente cada 4 meses un pronóstico, una perspectiva climática para la región. Y ven la diferencia entre esos dos mapas. Ambos son para el periodo de agosto a octubre, uno del 2014 a la izquierda, en pleno El Niño, con sequías muy pronunciadas en Costa Rica, en Nicaragua y Honduras y Guatemala y El Salvador, y la fase actual que estamos viviendo, donde más bien tenemos precipitaciones por arriba de lo normal, como acabamos de vivir aquí en Costa Rica, y que está afectando también otras partes de la región. Entonces, ahora esa es la fase de la niña que vemos a la derecha, para un mismo periodo de estación lluviosa que promete ser bastante fuerte, y sabemos que vienen varios huracanes en camino para esta temporada de ciclones en la cuenca del Caribe. Esto obviamente, este aumento, digamos, en la amenaza de fenómenos hidrometeorológicos aumenta el riesgo, y vemos los registros, digamos, de eventos dañinos que han causado pérdidas, siguen subiendo desde mediados del siglo XX, y que las tendencias son también para un aumento cada vez mayor. Ahora es interesante ver cómo las pérdidas se distribuyen en la región. Para el periodo del 93 al 2012, vemos que los países que más han sufrido, tanto en cantidad de muertes por 100.000 habitantes, como en pérdidas o como porcentaje del PIB, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto, pues Honduras queda en primer lugar, en buena medida por los efectos catastróficos pues, del huracán Mitch, pero se le sigue Nicaragua y El Salvador y Guatemala, y en menor medida Panamá y Costa Rica. Pero así vemos cómo se distribuye el riesgo, y lo vemos también a nivel del mundo entero, ¿verdad? Donde hay, ante una misma amenaza, pues saldos humanitarios y saltos en materia económicos muy diferentes. Un clásico ejemplo en el Caribe es cuando pasa un huracán, la diferencia entre Cuba y Haití, donde en Haití hay inmediatamente miles de muertos, y en Cuba tal vez hay muchos daños materiales, y en pocas ocasiones muertes de personas. Entonces es interesante ver esa vulnerabilidad diferenciada de un país a otro en la región centroamericana, y nos dice algo también sobre qué está pasando hoy en día. Ok, veamos ahora el fenómeno del cambio climático, y tratemos de entender qué es esta vorágine, la vorágine que nos viene encima con el cambio climático. Primero hay que entender que es un fenómeno que se da en
a escala planetaria. Entonces hay que entender un poco el efecto invernadero, que es básicamente el mecanismo que le ha permitido a la vida desarrollarse en el planeta Tierra. Si no estuviéramos en un planeta donde haya una atmósfera y un efecto invernadero que retiene calor, pues obviamente viviríamos un planeta poco habitable. Y esto tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Es decir, al aumentar la composición química de la atmósfera, que ha ido cambiando desde la revolución industrial, pues aumenta la retención de calor en la atmósfera. Una parte de la energía del sol se refleja, pero el resto queda atrapado y esto hace que van aumentando paulatinamente la temperatura a nivel del planeta y se redistribuye esa energía a través de los mecanismos de la atmósfera. Básicamente la franja donde más irradia el sol es en la zona ecuatorial y hay mecanismos a través del sistema climático planetario que redistribuye la energía hacia otras latitudes y lo ha venido haciendo hace miles de millones de años. Entonces, las principales fuentes de gases de efecto invernadero pues son los que modifican la composición de la atmósfera y tienden a generar esa intensificación del efecto invernadero. Está el dióxido de carbono, el CO2, que viene de la quema de combustible y de los incendios forestales, por ejemplo. El metano, que es producto, digamos, uno de los subproductos de la descomposición orgánica, es producido también por la agricultura, pero sobre todo por la ganadería. La ganadería es una de las mayores fuentes de metano y todo lo que son residuos sólidos también, ¿verdad? Sobre todo en la fracción orgánica de los residuos sólidos. Y finalmente el óxido nitroso, que viene del uso en agricultura, de fertilizantes nitrogenados y de la industria química, entre otros. Entonces, las observaciones sistemáticas del clima nos permiten, pues, determinar si lo que estamos observando es un cambio que tiene antecedentes o si realmente los cambios observados no tienen precedentes. Es decir, si estamos ante una situación de cambio climático permanente. Entonces aquí tenemos algunas gráficas. A nivel a la izquierda arriba ven el aumento o la anomalía en la temperatura tanto de superficie terrestre como oceánica, y vemos claramente que a partir de 1960 en adelante esa curva café empieza a subir y hoy en día estamos más o menos a 1 grado centígrado por encima, digamos, de las condiciones preindustriales. Y ya vemos lo que está pasando hoy en día. Imagínense con 3 o 4 grados más, habrán impactos mucho mayores. Entonces, las concentraciones de gases de efecto invernadero, que lo ven en el gráfico C, también han ido aumentando paulatinamente en cuanto a su concentración. Hablan de partes por millón y han ido paulatinamente creciendo en el tiempo. Abajo a la izquierda tenemos el aumento de nivel del mar, que también llevamos registros y en algunas partes del mundo ya vamos por una tasa de prácticamente 4 milímetros por año y ahí va poco a poco aumentando el nivel del mar y eso varía mucho de una región a otra por la temperatura del mar, varía. En fin, todo lo que pueden ver aquí abajo a la derecha es de que el principal causante de este pico en emisiones tiene que ver con combustibles fósiles y la civilización industrial basada sobre combustibles fósiles, donde vivimos sobre todo desde el inicio del siglo XX, ¿verdad? Donde ven cómo va muy empinada la curva de aumento de emisiones, cuando en el fondo las emisiones provenientes de la silvicultura, de la agricultura, se han mantenido más o menos constante, inclusive han ido reduciéndose, digamos, paulatinamente. Entonces, ese es el famoso observatorio del Mauna Loa, que es un volcán
en Hawái, donde llevamos registros desde hace muchos años de la concentración de CO2 en el medio del Océano Pacífico, y vemos que ha ido aumentando en forma prácticamente constante. Los únicos momentos donde ha habido bajas en las emisiones son cuando hay crisis económica como la actual. Probablemente cuando verán los gráficos para el 2020 y 2021 va a tener una baja en las emisiones porque se ha parado mucho del tráfico aéreo y mucho de la circulación. Pero en general estamos hablando pues de una curva ascendente prácticamente sin interrupciones. Veamos rápidamente lo que es lo que llamo la economía política del cambio climático. Este infograma agrupa todos los países del mundo según la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero al 2016. Y vemos, obviamente, que los mayores emisores del mundo son China y Estados Unidos, seguido por la Unión Europea y luego Rusia y India y otros estados. Yo creo que está en tercer lugar la India antes de Rusia. Y luego vemos las bolitas chiquititas de Centroamérica, que somos obviamente emisores pequeños comparado, y vemos el tamaño, por ejemplo, de las emisiones del continente africano, comparado a las del Oriente Medio, que son países petroleros que tienen una enorme huella de carbono relativamente relativa a su población. Entonces vemos que Centroamérica pues tenemos una contribución muy reducida al problema del cambio climático comparado a los pesos pesados de la ecuación de cambio climático a nivel mundial. Lo que sí nos damos cuenta es que entonces tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, hay países que históricamente, como Estados Unidos y Europa y los países industrializados viejos, incluyendo Japón, que han tenido pues una huella de emisiones desde mediados del siglo XIX, e incluso antes en algunos casos, y lo que son las economías emergentes, India, China, Sudáfrica, Brasil, que obviamente han tenido menos tiempo de emisiones, están creciendo mucho sus emisiones porque son economías en plena expansión, pero que obviamente no tienen la misma responsabilidad histórica que los países europeos o norteamericanos. Esta es una gráfica con el segundo año con registros de mayor calor. Vamos a ver si está destronado por el 2021, que tiene toda la pinta de ser probablemente el número 1. Y como pueden ver, estas son diferencias del promedio, ¿verdad? Entonces, en rojo más oscuro y pueden ver que las zonas de latitudes en el norte, sobre todo circumpolares, es donde tenemos problemas muy severos, donde sí las diferencias de temperatura son muy altas, y esto acelera el deshielo de los casquetes polares y de mucho de lo que está pasando alrededor del polo. Es probablemente el motor de mucho de la inestabilidad que hemos visto con los eventos en Europa y en China, con inundación repentina. Incluso esa ola de calor extraordinaria en Canadá tiene que ver con la corriente del chorro que va alrededor del círculo polar, y que efectivamente a veces se extiende y bajan fríos, como acaba de nevar en el sur de Brasil en los últimos días. Tienen esa particular que entran esos empujes fríos y muchas veces hacia México y la parte norte de Centroamérica. Entonces, ¿cuáles son la ruta del futuro? Ahora que estamos hablando cuál futuro para Centroamérica, aquí vamos a ver a nivel mundial diferentes escenarios, y los escenarios son proyecciones complejas del sistema climático, que tienen que tomar en cuenta una serie de variables de cómo van a ser las emisiones, cómo la gente, por ejemplo, los países, las grandes economías del mundo, las que más emiten, cómo se van a recuperar de la crisis sanitaria por el COVID, y cuáles son los rangos probables de emisiones que van a conllevar, o cuán rápido van a lograr una transición, lo que apostamos todos, hacia, digamos, una matriz energética más baja en emisiones. Es decir, China
está en este momento invirtiendo enormes cantidades de recursos y de tecnologías en generación eléctrica solar y entre otros, pero también tienen una enorme, como lo vimos, la mayor huella de carbono del mundo. Entonces, ¿cómo prever qué va a pasar con ese cambio de temperatura producto, digamos, de un posible, una trayectoria? Ya vimos la trayectoria desde los años 70 del siglo pasado, que ha sido prácticamente sin interrupciones, y mucho nos lleva a pensar que vamos directo hacia un mundo con 2 grados centígrados por encima de la época preindustrial, lo cual, si hoy en día estamos en 1 grado, imagínense 2, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Que probablemente la inercia en el sistema climático hace de que efectivamente esos cambios, ya hay mucho carbono en la atmósfera y eso tiene una inercia muy grande, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que se hace en cambio climático, en proyección de escenarios, tiene que ver con diferentes escenarios. Pesimistas, como pueden ver la curva roja, es decir, seguimos business as usual, ¿verdad? Como si nada pasara. Las demás curvas con escenarios más optimistas, y la más optimista de todo, pues, apuesta a el RCP 2.6, que son esas rutas de, digamos, de posibles escenarios de cambio climático que logra, pues, la economía mundial, esa curva, aplanar la curva, no solamente del COVID, del contagio del COVID, sino para nosotros es aplanar la curva de emisiones, porque todos sabemos que un aumento que está según el escenario RPC 8.5, que implica un aumento entre 3.2 y 5.4 grados centígrados, pues sería francamente catastrófico para la humanidad en general y particularmente para Centroamérica. Es decir, los supuestos que ven en el escenario más optimista es una reducción del 90% del consumo de petróleo, del carbón y 75% del consumo de gas, ¿verdad? Y la posibilidad de tener un precio sobre las emisiones de carbono y tasar, obviamente, los países que más emiten, y que el costo de la transición energética sea accesible a todos los países del mundo, inclusive economías emergentes como Brasil, Sudáfrica o la India. Entonces, esos son escenarios que también nos ponen a pensar, porque si vemos los compromisos hasta ahora adquiridos por los países mediante esos instrumentos de compromiso internacional, que son las contribuciones nacionales, que desde el 2015 los países han presentado 2 contribuciones nacionales donde fijan sus objetivos de reducción de emisiones al 2030 y al 2050, pues ven en morado cómo se va a comportar la curva de emisiones a nivel mundial con los compromisos actuales. Obviamente falta ambición y falta compromiso de muchos países muy grandes para poder bajar esa curva hacia escenarios más compatibles con un aumento de temperatura menor, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el reto que tenemos de esa economía política del cambio climático. En resumen, hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas por el cambio climático. El peso histórico lo tienen los países desarrollados, particularmente Europa y Estados Unidos y Canadá y Japón, pero que también vivimos en un mundo donde economías emergentes como China, India, Brasil y Rusia y Sudáfrica y México y muchas otras economías grandes también van a convertirse muy probablemente en mayores emisores, y probablemente India va a sobrepasar a China como el país con mayores emisiones en el mundo, también por su población. Entonces, esos son, obviamente no son escenarios muy halagüeños para el planeta, pero veamos un poco en el caso de Centroamérica, eh, cuáles son un poco la estructura territorial de la región y cómo el riesgo climático ha interactuado hasta ahora con la región. Sabemos que la inmensa mayoría de la población centroamericana está ubicada en o cerca de la vertiente pacífica. Es decir, tenemos una concentración de población en áreas donde sabemos
que están sujetos a sequías cíclicas. Muchas de las cuencas hidrográficas más deterioradas se encuentran justamente donde están ubicadas desde hace muchos más años más población y donde hay más riesgo de sequía. Es decir, la combinación de factores hace de que también muchos de los daños a la infraestructura, arriba a la derecha vemos el corredor regional de infraestructura vial regional con la Interamericana y muchas de las rutas principales de la región y los principales puertos. Muchos están también expuestos a amenazas de inundaciones, de deslizamientos, y no pasa un año sin que un tramo de la Panamericana en algún lado de Centroamérica se ve dañado por un evento extremo, un deslizamiento o algún evento. Es decir, somos, por ser una estrecha lengua de tierra entre dos masas oceánicas, tenemos un altísimo grado de exposición y un altísimo grado de vulnerabilidad ante el clima, porque buena parte de nuestra población vive de actividades económicas que dependen del clima, como la agricultura o la pesca, y una agricultura de subsistencia sin acceso a riego, sin acceso, digamos, a tecnología que le podrían permitir protegerse o cultivar bajo invernaderos, es decir, expuesto a la intemperie, eso los hace altamente vulnerables. Tenemos también una región que ha vivido en los últimos años una urbanización galopante. Desde los 70s, pueden ver en la gráfica, somos una de las regiones del mundo con la tasa de crecimiento urbano más rápida y proyectaba ser la más rápida de aquí a mediados del presente siglo. Es decir, vamos a seguir, como ven, esta línea punteada anaranjada, que es Centroamérica comparada a otros países, a otras regiones del mundo. Tenemos pues una tasa de urbanización muy alta y, como pueden ver, las zonas urbanas también están creciendo más rápidamente que la población. Y eso nos explica también de que mucho del tejido urbano no solamente responde a un aumento de población, también a mucha especulación y a crecimiento periurbano ligado, digamos, y últimamente, en los últimos años, también a lavado de dinero y lo que es plata, digamos, de reinversión, que no necesariamente responde a una demanda de la población, sino a fondos especulativos de desarrollo urbano. Tenemos también una huella de carbono que ha cambiado en los últimos años. Les pongo esta gráfica porque vemos que el 76% de las emisiones de la región a mediados de los 2000 provenían de dos países, de Guatemala y de Honduras. Y eso, ven esa línea azul en la izquierda que brinca a partir del 96, se debe a una de esas clásicas decisiones equivocadas que tomó el gobierno de Honduras de optar por la opción de generación eléctrica con carbón mineral importado de Colombia y de Estados Unidos. Y eso hizo que sus emisiones se dispararan en forma espectacular. Es el famoso lock-in que usan en inglés, es de cómo casarse con la tecnología de alta emisión, que es muy difícil cambiar porque ya está hecha la inversión y que esa inversión se hizo a mediados de los 90 y ahí está y va a costar mucho cambiar. Entonces cambia, digamos, la huella de carbono de Honduras ha cambiado, digamos, por lo menos por unas décadas más, hasta que pueda ser reemplazada por tecnologías de menor emisiones, ¿verdad? Y una energía menos contaminante. En el caso de Guatemala también es una función del tamaño de la población. Hay que recordar que es el país más poblado de la región y que hace de que sus emisiones per cápita también son muy altas, porque también es un país altamente poblado y grande y con emisiones per cápita mucho más altas que, por ejemplo, El Salvador o Costa Rica o Nicaragua, lo cual es interesante y preocupante también. Esta es la emisión con datos más recientes, sacado de un informe de la CEPAL reciente, y vemos que, por ejemplo,
en este análisis de la composición sectorial de las emisiones en Centroamérica, las mayores, el mayor el sector, digamos, la estructura sectorial, prácticamente el 47% de las emisiones vienen del sector energía, entiéndase, generación eléctrica con combustibles fósiles, y todo lo que es el transporte público y privado, ¿verdad? Incluyendo las navieras y las aerolíneas, ¿verdad? Un tercio, prácticamente un 31% de las emisiones vienen del sector agropecuario, principalmente de la ganadería, y todo lo que es cambio de uso del suelo es una categoría aparte que tiene que ver con incendios forestales, deforestación, y como pueden ver, prácticamente un 10% de las emisiones de cambio de uso de la tierra son una fuente importante de emisiones en la región centroamericana comparado a otras regiones del mundo. Y en menor medida están los desechos sólidos, los residuos sólidos y procesos industriales con el 6 y 5% a nivel centroamericano. Entonces, uno podría decir, bueno, están aumentando mucho las emisiones de ciertos países. Ya vimos que en caso de Honduras y Guatemala, que el sector de transporte sigue siendo el mayor emisor, pero seguido de cerca por el sector agropecuario. Pero la suma de todas esas emisiones no llega ni al 0.5% de emisiones globales. Es decir, la factura es ajena, como algunos, o como decían unos amigos salvadoreños, es sudar calentura ajena. Literalmente, hablando del cambio climático, estamos sudando la calentura ajena, es decir, Centroamérica es un punto caliente, pero tiene una responsabilidad histórica muy reducida por las emisiones que tiene y va lamentablemente sufrir impactos desproporcionales por el cambio climático. Y ese es un tema obviamente altamente político de la economía política del cambio climático, que obviamente es preocupante. Pero a la vez es muy fácil echarle la culpa, digamos, del cambio climático. No es nuestro problema, es problema de los países ricos y nosotros podemos seguir emitiendo alegremente. Obviamente las ciudades de Centroamérica, como vimos, que están creciendo muy rápidamente y donde ya vive más de la mitad de los centroamericanos, van a seguir siendo zonas de cambio muy veloces y escenarios de riesgo, además, creciente. Es decir, tampoco nos podemos hacer la vista gorda del cambio climático. Yo me atrevería a decir, incluso las emisiones no solamente son un problema de ambiente, es decir, no solamente contribuyen a gases de efecto invernadero, sino mucho de la contaminación atmosférica en zonas urbanas tienen una incidencia en la calidad del aire y por ende un impacto en la salud pública. Y ese es un tema que tampoco estamos atendiendo adecuadamente en los países de la región. Y ahora que estamos en crisis sanitaria, justamente por una infección, un virus respiratorio como el COVID, pues deberíamos cuidar también la calidad del aire a largo plazo. Veamos entonces algunos de los escenarios futuros de aumentos de temperatura en Centroamérica. Ahí vemos 4 mapas, uno para el promedio 2050-2000, arriba a la izquierda, para el 2020 y luego 2050-2100 abajo. Y lo que está en rojo son los municipios o departamentos que tienen un aumento más marcado comparado al periodo 2050 y 2000. Entonces vemos claramente que toda la región centroamericana va a tener un aumento importante en cuanto al aumento de la temperatura media anual. Estaba en promedio en 24 grados centígrados y va a subir a 27, 30, y en algunas zonas como el Golfo de Fonseca, entre Honduras, El Salvador y Nicaragua, probablemente más arriba del 33%. Entonces, de 33 grados centígrados, perdón. Eso está en grados centígrados. Entonces, es preocupante porque si vamos a, y eso es lo que el último informe del IPCC nos dice, ahí sí una señal muy clara que la temperatura en Centroamérica va a aumentar de aquí a fin del siglo XXI y en forma bastante estrepitosa, como lo pueden ver acá. Esto nos trae también consecuencias. Los incendios forestales, aquí tenemos una imagen satélite
del 2001, de una época también de sequía, y donde muchos de los incendios forestales, lo que ven aquí en ese humo no son nubes, son incendios forestales en buena parte del norte de Nicaragua, Honduras y sobre todo el Petén de Guatemala, donde se dieron incendios muy importantes en esa época. Y estamos viendo pues todos los días reportes de incendios forestales en otra parte del mundo, en California, en Oregon, en Grecia, hasta en Rusia, en Siberia. Es decir, es un fenómeno muy asociado con la sequía y que probablemente va a aumentar. Lo grave y lo preocupante es que muchos de esos incendios forestales también son grandes episodios de emisiones por cambio de uso de la tierra. Es decir, un incendio forestal emite mucho CO2 y contribuye entonces a acelerar el proceso del cambio. Veamos los cambios en la precipitación. Y ahí, digamos, algunos de los escenarios no son, hay que decirlo, del consenso de todos los científicos del IPCC, pero lo que sí vemos muy claramente de aquí al 2100 en países, sobre todo el norte de Centroamérica, es que el primer pico de lluvia que ven en azul, que son, digamos, las tradicionales lluvias de mayo-junio, luego con la, digamos, la canícula que viene en julio-agosto y el segundo pico de lluvias a partir del mes de septiembre-octubre, pues ya la señal para los escenarios futuros nos dice de que va a haber una sola estación lluviosa de un solo pico a fin de año a partir del mes de agosto, septiembre, octubre. Y esto va a tener honda consecuencia para la agricultura de subsistencia de los centroamericanos. Es decir, al no tener esas primeras lluvias en mayo-junio, lo estamos viendo hoy en día en los mapas que les enseñé de inseguridad alimentaria, justamente por tener una atraso en las lluvias o una crisis económica, vemos que con cualquier cambio en la disponibilidad de alimentos o la disponibilidad de recursos para comprar alimentos, tenemos a millones de centroamericanos expuestos a situaciones críticas de inseguridad crónica de alimentos. Y esto con estas gráficas nos dice, ojo, con el hecho que en Honduras, El Salvador y Guatemala ese primer pico de lluvia va a ir desapareciendo y que las lluvias realmente van a empezar no en mayo, junio, sino en julio, agosto, septiembre. Y esto obviamente va a requerir cambios drásticos en el modelo de agricultura y vamos a tener que ver cómo hacemos para coexistir con este tipo de clima. Un clima más cálido también tiene consecuencias para los ecosistemas terrestres y marinos de la región. Sabemos que el aumento de temperatura hace que muchas especies que no se pueden adaptar y no pueden moverse van a tener literalmente morir y transformarse, ¿verdad?, en otro tipo de ecosistema. Es decir, vemos que los ecosistemas en rojo son los que van a verse más afectados y vemos que una buena parte de los ecosistemas de toda la región y donde coincide también con las zonas más pobladas de la región van a verse también afectadas. Entonces eso va también a aumentar probablemente efectos concatenados al perder cobertura boscosa de ecosistemas naturales, mucho de ese servicio ecosistémico que nos brinda, por ejemplo, aquí la cordillera volcánica central en Costa Rica o la cordillera volcánica de Guanacaste para las zonas de turismo en Guanacaste se van a ver también seriamente afectados, ¿verdad? Otro fenómeno que es importante es el aumento del nivel del mar. Los escenarios del IPCC nos hablan de un aumento al 2100 de prácticamente 80 a 90 centímetros. Vemos que prácticamente toda la costa del Pacífico centroamericano se va a ver afectado por aumento de nivel del mar y sobre todo algunas partes bajas de Panamá, la costa de Nicaragua en particular y la costa caribe norte de Nicaragua y lo que es el Golfo de Honduras. Se verán afectados por aumento de un aumento promedio de 50 centímetros de aquí al 2040. Y esto va a tener consecuencias, aunque parece poco, 50 centímetros, para mucha infraestructura costera, los grandes puertos, las ciudades costeras. Eso junto con un huracán, vamos a tener efectos de amplificación del efecto de los huracanes y de las marejadas
con ese aumento en el nivel del mar. Algunas ciudades, como el caso de Punta Arenas, aquí en Costa Rica, sabemos desde la primera comunicación nacional de Costa Rica, desde el 2000, que pues, buena parte de Punta Arenas, una ciudad de 70,000 habitantes, se va a ver comprometida, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XXI, por el aumento del nivel del mar. Y son situaciones que se repiten también en Ciudad de Panamá y en otras ciudades portuarias de la región. No solamente las ciudades se van a ver afectadas, esas son fotos y no hay que esperar el fin de siglo para que sea afectado, ¿verdad? Esas son fotos tomadas por mi colega Lenín Corrales en Cahuita, en el Parque Nacional, en el Caribe costarricense, de ese fenómeno de erosión costera que ya se ha llevado la casetilla de guarda del parque, que es una erosión que está afectando buena parte de la costa caribe de la región, en parte por el calentamiento del mar Caribe, y que hace que se expande térmicamente el océano y el mar Caribe, pero eso erosiona, digamos, muchos de los activos de la comunidad de costeras, erosiona en este caso un parque nacional y genera obviamente impactos concatenados, porque bueno, el turismo tampoco puede visitar en estas condiciones, se cortan rutas de acceso, etcétera, ¿no? Vemos entonces la necesidad de ver, bueno, cómo vamos a adaptarnos a escenarios futuros del clima, de un clima, por un lado, donde la lluvia se va a concentrar en pocos meses al año y menos extensiones de territorio. Vemos en azul las zonas probablemente donde va a llover más y son más en el Pacífico, en la parte Caribe norte de Costa Rica, pero sobre todo vemos una extensión de las condiciones de aridez a futuro, y eso es preocupante, porque la sequía sabemos que está muy asociado con fenómeno del Niño, y que esto se va probablemente a acentuar de aquí a fin de siglo, y eso sí tiene un impacto devastador para la pequeña agricultura sin riego en la región, de la cual depende millones de centroamericanos para su sustento. Entonces, esto, por ejemplo, la aridez extrema, aquí en el caso de Costa Rica, vemos muy claramente la señal en la región aquí de Guanacaste, en el noroeste del país, de aquí a 2070. Y tenemos también una particularidad de que las zonas costeras, como pueden ver esa línea roja a lo largo de la costa del Pacífico, inclusive aumento de sequía en zonas del Caribe Sur, inclusive Talamanca y Limón Centro, que eso antes no salía, digamos, en las observaciones del clima históricos, van a aumentar, digamos, también condiciones, digamos, de aridez para esas zonas. Esto obviamente va a tener un impacto en la productividad agrícola. Aquí están algunas proyecciones donde se espera que en el caso de Honduras una reducción del 42% en los rendimientos de maíz para la región. Y entonces sí estamos hablando de impactos que podrían tener consecuencias sociales muy severas, porque va a ser muy difícil, digamos, sustituir, digamos, eso cultivo por otro, porque son la base, pues, de la canasta básica familiar de millones de centroamericanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo imaginarnos adaptarnos si no hay maíz? Que somos hijos del maíz en Centroamérica. Y muchas de las zonas más impactadas van a coincidir con zonas que ya lo han visto a lo largo del semestre, marcadas también por extrema pobreza estructural. Esta es la pobreza extrema de poblaciones indígenas en Guatemala, y que son precisamente las zonas que van a verse más impactadas por estos cambios en el clima y ese aumento de la sequía. Otra consecuencia económica fuerte tiene que ver con la sostenibilidad energética. Esas son dos centrales hidroeléctricas, la planta del Chixoy en Alta Verapaz, en el norte de Guatemala, y la planta de Cerrón Grande en El Salvador, que forma parte del río Lempa, y que ven en ambos casos en rojo la cantidad de energía que se espera generar de aquí al 2100, va a ir bajando paulatinamente conforme aumenta la temperatura, la evapotranspiración, y va bajando las precipitaciones.
Entonces, son dos escenarios, digamos, que se repiten también en el Cajón de Honduras y en otras hidroeléctricas de la región, donde vamos a tener que ver qué hacer entonces para reemplazarlas y generar electricidad con otras fuentes, pero eso obviamente implica más endeudamiento en una región ya de por sí muy endeudada y con un pasivo muy grande en términos de déficit fiscal. Finalmente, con eso voy terminando esta parte. Pues la CEPAL también es bastante pesimista en su pronóstico de los impactos económicos. Eso es en la economía del cambio climático que data del 2010. Hablaba efectivamente que la trayectoria del PIB de la región, pero el PIB agrícola es el que se va a ver más impactado por razones obvias, y la parte de recursos hídricos, que implica también suministro de agua para consumo urbano, para generación eléctrica, entre otros usos, y para uso agrícola, que es también a la vez el mayor usuario de agua de la región. Entonces, son escenarios concatenados que van a tener impactos. Y en el tema de biodiversidad también, de la biodiversidad es otro sector que se va a ver afectado. Sería más importante en aquellos municipios. Finalmente, los países tampoco se han quedado con los brazos cruzados. Muchos de los países de la región, tanto en el marco de las instituciones de integración centroamericana, desde el 2009, si mal no recuerdo, existe la Estrategia Regional de Cambio Climático que aprobó todos los países en el marco de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Sin embargo, ha sido objeto de poco seguimiento. Estos son, digamos, de los informes que han presentado a la Convención de Cambio Climático. Los países de la región, prácticamente todos, han planteado sus compromisos de reducción de emisiones y sus compromisos en adaptación al 2015. Todavía hay varios países que están elaborando sus compromisos que tenían que presentarse en el 2020. Pero prácticamente todos tienen planes de adaptación y planes de reducción de emisiones, pero nuevamente, si nos guiamos con la Estrategia Regional de Cambio Climático del 2009, hay que ver si hay, digamos, con la crisis del COVID-19, si las prioridades de inversión pública van a cambiar. Es un debate que está en este momento en la contienda electoral futura aquí en Costa Rica, está en el tapete, de que sí el plan de descarbonización, que hay que priorizar otras cosas, la reactivación de la economía post-COVID, etc. Entonces, esa discusión creo que se va a seguir dando en los próximos años, sin lugar a dudas, con lo que les acaba de exponer, los costos de la inacción en materia de cambio climático y sobre todo en materia de adaptación y gestión del riesgo climático. Los costos de la inacción son muy altos ya, hoy, en el 2021, y si se dan los escenarios que les acaba de presentar de cambio climático en la segunda mitad del siglo XXI, pues vamos a tener que atender eso. Y eso no se puede atender a través de declaratorias de emergencia. Se tienen que atender a través de una política de adaptación a largo plazo a nivel de los países y a nivel de la región. Entonces, con esto voy a ir concluyendo. Sin duda hay una economía política del cambio climático a nivel global. No se puede atender ni entender el cambio climático si no entendemos ese ajedrez mundial de los grandes emisores del mundo. Hay responsabilidad compartida. Todos los países emitimos gases de efecto invernadero, pero hay diferenciaciones muy grandes en cuanto a la responsabilidad histórica de la región centroamericana, y somos una región que contribuye muy poco al problema del cambio climático, pero que vamos a sufrir desproporcionadamente los impactos del cambio climático. Pero por otro lado, tampoco podemos echarle toda la culpa al cambio climático, porque es un comodín muy oportuno para decir, no, es el cambio climático. No fui yo, ¿verdad? No fue la falta de previsión, ni de planificación, ni prevención de desastres el que causó los estragos, ¿verdad? Entonces, a veces es un escudo que hay que también relativizar, porque hay causas estructurales de la vulnerabilidad social que nos hacen más vulnerables, más expuestos. Hay
la construcción del riesgo sigue siendo la norma y no la excepción. Tenemos en muchos países de la región, seguimos construyendo ciudades inseguras y mucho del sector informal, que es el que más contribuye a la construcción de ciudades en nuestra región, lo hace sin supervisión ni normas técnicas y genera escenarios futuros de riesgo intensivo. El riesgo también es un negocio, es más fácil reconstruir que desarrollar bien, y lo peor es que cuando hay oportunidades después de un desastre de reconstrucción, volvemos a cometer los mismos errores. Es decir, se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, lamentablemente. Y la ecología política del cambio climático y de los desastres también hay causas y efectos, es decir, la larga historia, digamos, de deforestación y degradación ambiental, la expansión de monocultivos y bajo un enfoque extractivista en muchas partes de la región centroamericana, han generado condiciones de degradación y dinámicas territoriales que han puesto también en jaque el acceso, por ejemplo, a bienes públicos como los acuíferos, que aquí en nuestro país se han ido contaminando, pero encontramos la misma situación en el Valle del Tula, del Sula en Honduras o en muchas otras regiones, digamos, donde se ha instalado pues esa economía de enclave y de monocultivo. El problema es que los servicios básicos, por ejemplo, de suministro de agua, sabemos que dependen en buena parte de la capacidad de recarga de los acuíferos. Ya hay un déficit en la cobertura de esos servicios básicos y la continuidad de esos servicios básicos como agua y energía, agua potable, va a depender también de la capacidad que tienen los estados de garantizar el suministro a largo plazo, y eso pasa por un manejo de una gestión ambiental del riesgo climático necesariamente. Entonces, un territorio degradado como el que tenemos en buena parte de las laderas de Centroamérica, pues limita muchas opciones para la población centroamericana. Por eso tenemos esos flujos de migrantes cada vez mayores, que yo sé que es un tema que han visto y han discutido con los colegas que me han precedido en las presentaciones. Pero hay que ver que la gestión ambiental, hay que verla, y la gestión del riesgo a largo plazo tiene una función de utilidad pública. Es decir, si no manejamos estos riesgos, va a tener un costo mucho mayor. A mí, cuando me dicen que es muy caro la adaptación, que no nos podemos dar ese lujo, pero va a ser más cara la inacción, sin lugar a duda. Y las ciudades centroamericanas van a ser escenarios críticos del impacto del cambio climático a futuro. En primer lugar, porque es ahí donde se está concentrando la mayor parte de la población y donde además se concentra la demanda de agua, la generación de desechos, las emisiones y los escenarios de riesgo por inundaciones y deslizamientos. Entonces, eso ya es una agenda muy clara de acción que tenemos a nivel de los países. Y finalmente, creo que la adaptación y la gestión del riesgo climático requiere de políticas a largo plazo. No podemos seguir con estos cambios de cada 4 años en que se va hasta el conserje a cargo de la limpieza en los ministerios y que borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Es decir, necesitamos compromisos a largo plazo, compromisos políticos, mecanismos financieros a largo plazo que sean oportunos y sostenibles. Y suena muy bonito describirlo así, pero es muy complicado, porque estamos en una coyuntura de crisis permanente y crisis concatenadas en la región centroamericana. Crisis política, crisis económica por el COVID, crisis ambiental, y esto obviamente, todo eso se conjuga en escenarios de riesgo y de multiamenaza como los que acabamos de ver. También requiere un compromiso político al más alto nivel y realmente un enfoque multisectorial y una conducción transversal que yo diría basada en la territorialidad, porque si no empezamos a trabajar a nivel territorial, pues vamos a seguir tropezando con la misma piedra y vamos a seguir teniendo problemas de riesgo que no se analizan, no se miden y sobre los cuales no se pueden actuar, porque obviamente un riesgo que no se entiende, pues no se toma en cuenta y no se incorpora en inversiones públicas, en acciones, digamos, de contención o de gestión ambiental para sostenerlo a largo plazo o sostener la adaptación a largo plazo. Eso implica también una capacidad de convocatoria amplia.
a través de plataformas de multiactores. Hay ejemplos maravillosos en otra parte del mundo de concertaciones sobre el cambio climático, de mesas de diálogo territoriales y sectoriales sobre el cambio climático, de trabajar con sociedad civil, hay muchos ejemplos muy interesantes de mecanismos de adaptación como cosecha de agua de lluvia, sistemas agrícolas de policultivo y de agroforestería que permiten adaptarse mejor al cambio climático y recargar acuíferos sin contaminar. Es decir, vamos a tener que cambiar nuestra forma de hacer agricultura, nuestra forma de hacer ciudades y nuestra forma de desarrollo. Y es un reto muy grande, como se pueden imaginar. Y ahí la banca del desarrollo va a tener que aprovechar. Ya está invirtiendo y lo hemos visto en varios países de la región. Han invertido mucho más en energías renovables. Nicaragua es un ejemplo donde la energía renovable ha aumentado, la inversión pública y privada en generación eólica y solar, pero falta muchísimo para poder evitar esa huella de carbono y de poder sobre todo invertir en adaptación, que yo creo que es un área donde sí tenemos que cuidar las fuentes de agua y trabajar mucho más de la mano con municipalidades y con alcaldías para poder hacer realmente una gestión a largo plazo del recurso hídrico de cara al cambio climático y en materia agrícola también, de realmente poder enfrentar lo que nos viene encima con el cambio climático. Va a requerir un cambio de mentalidad en el sector agropecuario, de dejar de despilfarrar el agua de riego y aumentar la cobertura de perímetros irrigados y de riego por goteo en toda la región. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Creo que ya podría hablar 2 horas más, pero lo voy a dejar aquí por si tienen consultas y preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pascal, por esta magnífica presentación y análisis. Realmente no solo haces una caracterización de la realidad que estamos teniendo a partir de esto que llamamos el cambio climático, los impactos que tiene, diversos que tiene sobre la región centroamericana, sino también pues, que nos planteas los retos que tenemos como región. No son retos fáciles, como lo decís vos, son complejos, complicados y pues la tarea es avanzar en esa dirección y en esa dirección, para que sea posible, requiere de la participación activa no solo de la clase política, sino también de la sociedad civil organizada, ¿verdad? Me parece que cuando pensamos en agendas de mediano y largo plazo, si queremos que sean sostenibles, no basta con que sea agenda de la clase política, sino también tiene que tomar en cuenta la participación de otros sectores. Hay bastantes intervenciones y comentarios. Voy a empezar a compartirte. Si querés leo 3 comentarios con preguntas, respondes y hacemos por lo menos unas 2 rondas, si te parece. Excelente. ¿Está bien? Ok. Vamos a ver, empecemos por don Marvin José Palma, que dice lo siguiente: soy docente de Honduras, sé que la educación es clave en el cambio climático. Me gustaría saber cuál es la percepción del cambio climático que los estudiantes centroamericanos tienen. Esto es un comentario en base a la experiencia del expositor y estudios realizados. El cambio climático en Honduras no es tema de estudio con profundidad en los planes de estudio. Segundo, son preguntas que hicieron tanto en Facebook como acá en Zoom, ¿verdad? La segunda pregunta es de Luis Colato: factores como la pandemia y las carencias hídricas son desafíos reales para las sociedades centroamericanas, pero debemos sumar las impuestas por el modelo económico que no estimula ni diversifica la producción agrícola, promoviendo en cambio los monocultivos que son dañinos, que tienen dañinos efectos ambientales. Esto es una realidad concreta en El Salvador, dice don Luis. Desde Nicaragua nos pregunta G, ¿qué hace la CCAD? Un aspecto interesante es que hay datos sobre los fenómenos climáticos, pero no sobre cómo es el impacto sobre los ecosistemas marino-costeros. Si querés, entonces, Pascal, ahí tenés 3 para arrancar
y luego podemos hacer una siguiente ronda. Listo, para- muchas gracias. Excelentes preguntas. Las tres y comentarios me parecen muy atinados. Quisiera empezar con las dos últimas y luego detenerme un poquito en el tema de educación. Sin lugar a duda, pues creo que como toda emergencia, la pandemia nos ha revelado, digamos, nuestras vulnerabilidades. Y eso es lo que hacen los desastres, es básicamente revelar nuestras vulnerabilidades diferenciadas y los sectores que más han sido impactados. Lo interesante con esta pandemia es que hay sectores agroexportadores, han sido muy golpeados, pero mucho del sector, digamos, del suministro de alimento, por lo menos a las áreas urbanas, se han mantenido. Ahora hay inseguridad alimentaria en muchas partes de la región, no tanto por falta de suministro de alimentos, sino por falta de poder adquisitivo, por la crisis económica. Pero es interesante ver efectivamente, y creo que nos abre una puerta de oportunidad de empezar a pensar en, por ejemplo, una agricultura y un consumo urbano más anclado en cadenas de valor nacionales y locales, y no tanto anclado en la agroexportación, que había sido, digamos, el norte de mucho de los planes de ajuste estructural y desde los años 80, ¿verdad? De estimular la agroexportación en grande y el monocultivo. Entonces, ahí uno de los problemas que tenemos en muchas partes, digamos, de Centroamérica es que mucho de este modelo de agroexportador, sea de caña de azúcar, sea, digamos, de musáceas y de piña, tienen, digamos, una huella de toxicidad que ya conocemos, que impacta a los acuíferos, pero también consume grande cantidad de agua. Entonces, y en un contexto donde va a escasear el agua, ahí la pregunta va a ser, bueno, ¿quién tiene prioridad? ¿Las comunidades aledañas o la gran finca agroexportadora, ¿verdad? O la gran hacienda? Y es un tema recurrente en la historia de Centroamérica, ¿verdad? Y creo que hay que hacer esa reflexión. En cuanto a los ecosistemas marino costeros, tiene usted toda la razón. Creo que me faltó una lámina sobre los impactos en ecosistema marino costero de la región. Ya me extendí más de la cuenta en lo que presenté, pero sin duda el mar es donde va a ser el motor del cambio climático a largo plazo, porque ahí es donde se van a dar cambios más permanentes y a más largo plazo en la composición química del océano, en la acidificación del océano, y todo lo que son los impactos en la zona costera. Sí hablé de la erosión costera y de lo que es el aumento de nivel del mar y su impacto en la infraestructura costera, pero los ecosistemas en sí van a sufrir cambios y cambios serios, y eso va a afectar también la pesca artesanal. Tiene toda la razón, y sin hablar de la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, que es el arrecife mesoamericano frente a las costas de Yucatán, Belice y Guatemala. Es decir, ahí sí tenemos un enorme recurso turístico que es esa barrera arrecifal que va a sufrir los embates del aumento de temperatura del mar y va a ser una de las víctimas del cambio climático sin lugar a dudas. Y finalmente el tema de la educación, que dicha que me levantó Marvin ese tema, porque a mí me parece que tenemos como educadores, en nuestro caso universitario, pues una responsabilidad particular de sensibilizar, de producir material que permita a los educadores de la educación primaria y media de tener acceso a información más actualizada sobre esto. Hoy en día tenemos a nuestro alcance, digamos, muchos materiales y muchas formas de comunicar que nos permitan, digamos, ir más allá del textbook clásico, del libro de texto, y de poder usar, digamos, otros mecanismos para, por ejemplo, formar formadores. En nuestra escuela en geografía formamos futuros docentes de enseñanza de los estudios sociales, y creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande de formar futuros maestros de escuela para que esos temas se toquen y se toquen adecuadamente. Pero es una lucha de largo aliento. No es algo que podemos lograr a corto plazo, pero creo que es un tema de agenda que tenemos que fortalecer, sin lugar a duda. Gracias, Pascal, por esas respuestas.
Creo que también con esta última llenas una inquietud que ha hecho que varias de las personas que preguntan y comentan queden de alguna manera atendidas, digamos, sus inquietudes, que es el tema de la educación. Hay una gran preocupación porque si esto se está enseñando, si esto se puede abordar, y creo que en el sistema educativo en los distintos países centroamericanos como un elemento central. Hay otras intervenciones que me atrevo a leer. De Melina Campos dice, ¿sería posible impulsar un enfoque de ecología política a las estrategias nacionales para profundizar la discusión en el tema del cambio climático en Centroamérica? Otra pregunta la hace Jaime Serrano. Dice lo siguiente, se reúnen varios factores para la afectación del cambio climático en Centroamérica, unas veces carencias de aplicación de estudios ambientales, de mitigación de riesgos, no aplicación de leyes, corrupción, influencias, niveles de pobreza afectados por las fuentes de trabajo. La pregunta ¿es posible esperar cambios sustanciales de la sociedad? Y también leo la pregunta de Ítalo Fera, que es más global, digamos, que dice, en torno al problema del cambio climático, es claro que a nivel planetario sufrimos en lo fundamental calenturas ajenas por parte de los mayores responsables de la contaminación de gases de invernadero, que son los países de mayor generación y concentración de riqueza. ¿Qué futuro nos espera a países como los de Centroamérica y la mayoría de naciones pequeñas y medianas del planeta para poder incidir como naciones a fin de lograr los cambios sociopolíticos urgentes que invierten la dirección de muerte y hambre que viene sucediendo, que reviertan la dirección de cambio? Luego hay algunas preguntas específicas, pero creo que con estas, digamos, ya podríamos, creo que has cubierto una gran cantidad de aristas del cambio, y así que tener la palabra, Pascal. Gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Buenísimo. Se ve que vienen afilados, ¿verdad? Estos muchachos, después de 16 semanas de seminarios, y de webinarios. todavía siguen tirando, Pascal. Así que apúrate, Excelente, porque si no, excelente. no te van a dejar irte. No, me encanta. Yo por mí me quedo. Si hay que atender esas preguntas, las atendemos. Hay Es también una importante. pregunta sobre el extractivismo, el impacto del extractivismo en todo esto. Ok. ¿Verdad? Todo muy interesantes. Bueno, yo voy a juntar las dos cosas porque para mí el extractivismo y la ecología política van un poco de la mano. Y claro, como su nombre lo indica, la ecología política es altamente política, ¿verdad? Y hay que efectivamente, parte del hecho de que los recursos públicos, ¿verdad? Como el ambiente, el clima, la atmósfera, la biodiversidad, los acuíferos, el mar, son recursos que no, que se supone que brindan, digamos, servicios para toda la sociedad, ¿verdad? Y que pueden ser apropiados efectivamente, y esas estrategias de apropiación pasan por toda una serie de dinámicas territoriales y dinámicas políticas y sociales y económicas. Es decir, claro, el enfoque de la ecología política es importante, pero siempre se va a topar con contrincantes, es decir, como puse, estamos en un contexto de privatización de ganancias y socialización de pérdidas. Entonces, si vamos a hablar de ecología política, ¿quién gana, quién pierde? Y cómo la tragedia de los comunes, que es, digamos, cuando se contamina un acuífero donde centenares de personas dependen para su agua potable, pues es claramente una socialización de la pérdida, donde esa tragedia afecta a mucha gente y es causado muchas veces por pocos actores, digamos, pero con mucho poder político y económico. Y estamos en una coyuntura en que la región, pues, obviamente la plata fácil es la que manda, incluso la plata mala vida. Entonces yo creo que estas tendencias de lavado de dinero y de legitimación de capitales, obviamente tienen una huella ambiental muy grande, ¿verdad? Tenemos ejemplos de narcoganadería y otros ejemplos que donde efectivamente si hay plata que lavar es una magnífica oportunidad de hacerlo a través de actividades extractivistas
muy rentables a corto plazo y que además permiten pues legitimar capitales. Entonces creo que esto requiere efectivamente, primero que todo, un análisis serio y objetivo, pero sobre todo de poder dar argumentos a la sociedad civil organizada que lamentablemente en nuestra región son los que ponen los muertos, ¿verdad? Los periodistas y los activistas ambientales son los que más mueren hoy en día en México y Centroamérica. Lamentablemente, inclusive en un país como Costa Rica, donde fuimos la sede del Acuerdo de Escazú, pues no se ha ratificado y no hay acuerdo político para ratificarlo. Y parte de lo que busca el Acuerdo de Escazú es proteger a los ambientalistas y la militancia para defender justamente los recursos naturales, los acuíferos, las cuencas del mar, aquellos recursos que son colectivos y no privados y que afectan la vida de muchas personas. Entonces, creo que ese pulso político va a seguir. Creo que la mejor arma que tenemos como académicos es informar y de poder brindar información oportuna para justamente de poder hacer las denuncias del caso y de poder sobre todo proponer diferentes modelos que cambien esa relación de poder en la ecología política y que permitan pues una protección a través de forestería comunitaria, de iniciativas productivas de la economía social o de los movimientos cooperativistas. Hay muchos modelos existentes en la región sobre lo cual podemos articular una propuesta diferente. El tema es cómo, ¿verdad? En un contexto de crisis es donde hay mucho, como dicen los chinos, la crisis también es oportunidad y hay que aprovechar. Y eso hace que, por ejemplo, en muchos países pues no hay rigurosidad al momento de hacer evaluación de impacto ambiental o análisis de riesgo. Seguimos teniendo la norma, como lo puse en mi conclusión, que es la norma y no la excepción. Muchas veces gobiernos municipales siguen aprobando urbanizaciones y desarrollos sin los adecuados estudios técnicos, y eso es construcción del riesgo. Estamos construyendo ciudades inseguras y de cara al cambio climático estamos generando los desastres de mañana. Y eso hay que tenerlo muy claro. Finalmente, en el caso de Víctor, pues obviamente es una charla un poco pesimista la que les acaba de dar. ¿De qué futuro? Bueno, debo decir que compara a otras regiones del mundo, América Latina es probablemente en el marco de la negociación de cambio climático la región más atomizada y más dividida de todas. O sea, los africanos hablan de una sola voz, las islas del Caribe y del Pacífico hablan de una sola voz en las negociaciones, pero los latinoamericanos somos profundamente divididos entre los seguidores del ALBA, entre el Cono Sur, entre los otros bloques latinoamericanos donde estamos Costa Rica, Guatemala y Panamá y Honduras. Es complejo. Es decir, vivimos en un mundo profundamente dividido y vivimos en una región políticamente polarizada donde no hay una visión de conjunto, a pesar de los heroicos esfuerzos del SICA y en este caso de la CCAD de conjugar una agenda común. Y creo que ha mejorado en los últimos 2 o 3 años, por lo menos la búsqueda de consenso, porque realmente desde el 2000 en adelante, y sobre todo el 2010 en adelante, ha sido muy difícil llegar a consensos en políticas regionales y en tener, digamos, una posición común como Centroamérica en las negociaciones. No la hemos tenido, lamentablemente. Y me recuerdo en el 2009, durante Copenhague, en que había una posición común centroamericana presentada desde el SICA y la CCAD, justamente centrada en la vulnerabilidad y la necesidad de adaptación. Entonces, creo que no es tarde para volver a retomar algunos de esos temas. Creo que tenemos experiencia a través de esa estrategia regional de cambio climático que enfatizaba la necesidad de adaptación y es cuestión de actualizarla y de movilizarla, pero requerimos un consenso y no lo tenemos. En este momento veo muy difícil
llegar a acuerdos de esta naturaleza. Si no los tenemos en otros temas de integración regional, menos lo vamos a tener en temas de ambiente y de cambio climático, donde siempre se ve como un tema de ambiente. Y el cambio climático, ese es el error garrafal. El cambio climático no es un tema de ambiente, es un tema de desarrollo, es un tema de justicia climática y un tema de justicia social en última instancia, porque quienes van a pagar la factura más cara son las personas más pobres y más vulnerables de esta vida. Gracias, Pascal, por esa forma de concluir con tu participación. De verdad, un sentido agradecimiento y todo creo que estamos aplaudiendo de pie porque has hecho un excelente tour de force alrededor del fenómeno, desde la parte teórica hasta este momento, dando respuestas concretas, y creo que nos vamos con mucho alimento para el pensamiento y para la acción también. Esa es la otra parte que me parece enriquecedora y desafiante de tu presentación. Con esto estaríamos llegando prácticamente al cierre del curso. Le quiero pedir a Diana que por favor explique, y con esto yo también plantearía la posibilidad de que terminemos la transmisión de la parte externa del curso, y que nos quedemos un momento el grupo de personas que matricularon en el curso abierto, es decir, las personas que están en Zoom, que se queden un momento con nosotros para hablar de lo que viene ahora en la parte de evaluación, ¿verdad? Del curso, y no sin antes entonces reiterar mi sentido de agradecimiento a Pascal por esta brillante conferencia que nos has dado, Pascal. Muy rica. Gente preguntando por la presentación. Yo solo quiero la voy a mandar. Claro. Y además les recuerdo que esta conferencia pasa a ser parte del acervo al que ustedes pueden acceder, acervo permanente de la cátedra. Ustedes pueden visitar y revisitar todas las conferencias y clases en la página, en el perfil de Facebook de la cátedra. Entonces, para que lo recuerden y lo puedan utilizar todo ese material para apoyarse en actividades diversas que tengan. Y en el momento en que Pascal nos envíe la presentación, pues la compartiremos desde el perfil de la cátedra. Desde luego. Pascal. Con gusto. Y Hasta además, luego. si querés quedarte a esta parte también, porque vos sos